Ya, bueno, el día de hoy, bueno, vamos a ver la parte introductoria, lo que son números complejos. Eh, bueno, lo voy a hacer a través del OneNote, sino que no me pude conseguir todavía el esfero del API, el esfero óptico de punta delgada, entonces voy a tratar de hacer con las ecuaciones. Bueno, igual cualquier pregunta que tengan, conforme vaya avanzando la clase, me avisen, ¿ya? Entonces les voy a compartir la pantalla. Bueno, ahí, me confirman si se ve la pantalla, ¿no es cierto? Sí, Sí se ve por acá. ya. Bueno, entonces, la idea es saber es de dónde salen los números complejos, ¿no? No sé si alguien tiene alguna idea, pero de alguna forma esto de los números complejos nace de la resolución de ecuaciones. Si ustedes, por ejemplo, voy a plantear una ecuación. Imagínense en esta ecuación de segundo orden, ¿sí? En donde yo quiero encontrar las raíces. Entonces, si yo quisiera encontrar las raíces de un sistema de segundo orden, básicamente yo podría utilizar la ecuación que se suele trabajar para esto, ¿no? Sí, entonces tenemos una ecuación en donde yo puedo encontrar las raíces. El número de raíces de un polinomio normalmente es el grado del polinomio, ¿no? Entonces, bueno, esto ya viene dado, si ustedes lo han estudiado, sería menos b, bueno, más menos, ¿sí? Más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, ¿sí? Sobre 2a. Entonces ya han estudiado esta ecuación, pues básicamente me sirve para encontrar las raíces. Pues en el ejemplo que tenemos aquí, en el ejemplo de esta ecuación que les acabo de proponer, la idea sería encontrar las raíces de ese sistema, ¿no? Entonces, si nos podemos a buscar las raíces de ese sistema, tendríamos la siguiente, ¿sí? Entonces, sería x es igual a ¿cuánto? Sería menos 2, ¿sí? Reemplazamos, ¿no? Menos 2 más menos porque son dos raíces. ¿Raíz de cuánto? Sería b cuadrado, sería 4, menos 4ac sería 4, 1, 20, entonces sería menos 16. Sí, sobre 2a. Como a vale 1, sería sobre 2. Entonces, ustedes ven esta ecuación, aquí existe un problema, ¿no es cierto? Y el problema básicamente es que ustedes no tienen las raíces de números números negativos, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma, eso es un problema, ¿sí? Porque no está definida la función. De aquí viene el problema, ¿no? Ustedes no pueden encontrar las raíces de números negativos. Entonces, cuando se empezó a desarrollar esto, se dieron cuenta de que no se puede encontrar las raíces de números negativos. Sí, entonces alguien se planteó, ¿y ahora qué? ¿Cómo resolvemos este problema? Sí, entonces básicamente lo que hicieron es lo siguiente. Imagínense en esta siguiente ecuación. Imagínense la ecuación, otro polinomio de esta forma. Entonces x cuadrado más 1 es igual a 0. Entonces de aquí nace la idea de cómo crear ese número que de alguna forma resuelva ciertas ecuaciones en donde no existen valores para raíces negativas, puesto que no existe, por definición, una raíz no puede tener la parte negativa, ¿no? Porque no sería, si ustedes ven la parte de teoría de conjuntos, un mismo valor de x no puede tener dos valores de y. Lo que sí puede haber es que dos valores diferentes de x puedan tener el mismo valor de y, por definición de funciones, ¿no es cierto? Pues imagínense en esta ecuación, básicamente lo que hicieron es lo siguiente. Es x cuadrado es igual a menos 1. Entonces aquí, partiendo de esta idea, si ustedes se fijan, no existe ningún número en los reales que de alguna forma resuelva esto. Es decir, ustedes no pueden resolver, no le pueden dar ningún valor a x de tal manera que el número se haga negativo, básicamente por ley de los signos. O sea, no existe ningún número. Entonces, desde ahí parte la idea de que se puede resolver de otra manera o se puede dar otra definición. Entonces, ese número que se le desconocía, le llamaron con la letra I. Sí, entonces ese número de alguna forma le dieron una propiedad. Como no sabían qué número era, básicamente le pusieron la letra I para decir que ahí existe un número que elevado al cuadrado me da igual a menos 1, ¿no? Y bueno, y también desde ese mismo punto de vista se puede decir que el I va a ser igual a la raíz de menos 1, ¿no? Sí, eso se le conoce como, bueno, es una unidad imaginaria el I, ¿no? No se olviden, I es una unidad imaginaria, ¿no? Sí, entonces de ahí nace la idea. Entonces hay que tener bastante, esta parte sería lo más importante, ¿no? Entonces de aquí nace el concepto de dónde sale el número imaginario. Entonces,
ya podemos ver las definiciones o cómo estaría estructurado el número imaginario. Sí, entonces esa sería la definición en sí del número imaginario, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí está claro? Sí, bueno, esa sería la parte inicial, ¿no? Entonces ya sabemos de dónde nace el número imaginario, básicamente es la necesidad de alguna forma resolver estos sistemas de ecuaciones, encontrar las raíces de raíces que realmente no se puede determinar porque existe la raíz de un número negativo. Luego se dio la definición y de alguna forma se llegó a esa conclusión, ¿no? Entonces, para definir un número complejo lo podemos hacer de la siguiente manera. Entonces, vamos a dar la definición, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la idea? Normalmente un número complejo, ¿sí? Un número complejo normalmente se define con la letra Z. Sí, entonces ustedes van a ver en muchos libros que se les define con la letra Z, ¿no? Sí, también, bueno, ustedes ya me imagino que están estudiando la parte de circuitos o ya estudiaron los números en circuitos también algunas partes de lo que son fasores o a lo mejor lo van a estudiar y también saltó un concepto que se llama impedancia. Entonces también van a darse cuenta que en las impedancias también se les llama con la letra Z. Entonces cuando vayan estudiando circuitos, de ahí va a aparecer esa letra Z, pero básicamente es una impedancia, ¿no? Que está compuesto de dos numeritos, de una parte real y una parte imaginaria. Entonces ya ven que los números imaginarios se van a utilizar en algunas cosas, ¿no? Dice, este número complejo Z se puede escribir de la siguiente forma. Bueno, o se lo escribe de la siguiente forma, ¿no? Pues el número Z normalmente lo van a ver así. En muchos libros se lo ve, bueno, existen dos nomenclaturas, ¿no? Pero normalmente lo más normal es encontrar de esta manera, ¿sí? Pues el número Z es un número compuesto, el número complejo, ¿no? Es un número compuesto de dos partes, la parte imaginaria, la parte real y la parte imaginaria, ¿no? A y B, no se olviden, A y B pertenecen a los números reales, ¿no? Sí, es decir, puede ser 0.1, puede ser un número decimal, un número entero, ¿no? Sí. Y la parte del i, bueno, ya les había indicado, i es la unidad imaginaria. Sí, entonces, normalmente lo van a ver escrito de esta forma, ¿no? Entonces, un número complejo z se puede escribir de esa manera, una parte real más una parte imaginaria. Eso de alguna forma nos hace notar lo siguiente. Después de esta definición, ya se dieron cuenta que básicamente los números complejos abarcan a los números reales, porque un número complejo está compuesto de una parte real más una parte imaginaria. Es decir, que de alguna forma, la parte de los números complejos van a contener a los números reales, ¿no? Entonces, para que tengan una idea, les voy a poner un ejemplo. Y lo van a ver, ¿no? Porque tiene muchas formas. Si ustedes tienen un z es igual a más y b, imagínense que le voy a dar valores, ¿no? Imagínense que voy a ponerle, yo que sé, 0, y a este también le voy a poner 0. Por ejemplo, este es un número imaginario, obviamente es 0 más y 0, ¿no? Y si yo tengo, imagínense un número que sea, voy a cambiar los valores aquí, ¿no? Entonces, imaginemos que tenemos el número, yo que sé, voy a poner aquí menos 3. ¿Sí? Entonces tengo otro número imaginario que es menos 3 más y 0. Si ustedes se fijan, esos dos números básicamente son números reales, porque no tienen la parte imaginaria. Entonces por eso se dice que los números complejos contienen a los números reales. Es decir, de alguna forma nosotros hemos venido estudiando números reales siempre, ¿no? Los números reales son todos. O sea, todo lo que sean decimales, lo que sean enteros, positivos y negativos. Pero resulta que, y cuando ya empiecen a pensar en los números, ya traten de ver que los números complejos van a abarcar a los números reales bajo ciertas condiciones. Entonces nosotros hemos estudiado siempre números complejos, pero con la componente imaginaria igual a 0. ¿Sí? Ahora veamos el otro caso. Imaginémonos que este número básicamente es 0 en la parte real. Digamos que sea 0. Y aquí le voy a poner yo que sea 3i. ¿Sí? 0 en la parte real y tiene algo en la parte imaginaria. A este de aquí, si es que el a es igual a 0, ¿sí? Normalmente se puede decir que este número es imaginario puro. Se van a encontrar bastante en los libros que se le dice que es un imaginario puro, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos dos opciones, que la parte real sea 0 o que la parte imaginaria sea 0.
Si la parte imaginaria es 0, normalmente va a ser un número real. Pero si la parte real es 0, solo la parte imaginaria, decimos que este número es un imaginario puro. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Si tienen alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, entonces esta sería la idea general, ¿no? Esa sería la definición, entonces no se olviden, un número complejo z se puede escribir, o se define como una parte real más una parte imaginaria, en donde esta parte real o parte imaginaria pueden variar, ¿no es cierto? No en números positivos o en números negativos, pueden ser también números decimales, por eso pertenecen a los reales. Si es que la parte real es 0 y solo existe parte imaginaria, se dice que es un imaginario puro. Caso contrario, es un número real si es que la parte imaginaria es 0. O de no ser así, si es que existe una parte real y una parte imaginaria, sería un número imaginario o también le llaman número complejo. ¿Sí? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Pues ahora vamos a ver qué operaciones puedo hacer con esto. ¿Sí? ¿Qué operaciones se pueden hacer con los números imaginarios, ¿no? Los números complejos. Es lo mismo, ¿no? Tanto imaginarios como complejos es la misma idea. Entonces tenemos operaciones con números complejos. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver qué nomás se puede hacer. Y se puede hacer básicamente las mismas operaciones que haríamos en los números reales. Entonces, por ejemplo, la primera operación sería de adición, es decir, podemos hacer sumas, ¿no? De adición. Entonces, como les digo, ¿cuál sería la idea? Imagínense en dos números, ¿no? A más IB, al cual le voy a sumar otros números que podría ser C más DI. ¿Sí? Entonces, bueno, ustedes como ya han trabajado con coordenadas, normalmente es la misma idea. Ustedes, por ejemplo, han sumado vectores. Entonces, básicamente es la misma idea, ¿no? De hecho, se le puede ver, o más adelante vamos a ver que nosotros cuando ya veamos el plano complejo, esto se le puede ver como que fuera un vector. Realmente existe otra formulación en donde se le puede definir como un par ordenado de números, ¿no? Sí, pero normalmente lo vamos a ver así. Entonces, imagínense aquí podemos sumar, sería A más BI, o bueno, esto no importa si está antes o está después, ¿no? Pero normalmente se le puede poner antes, ¿sí? Entonces sería más C más DI, y luego podemos irle agrupando, ¿no? Sería A más C. Sí, se va agrupando la parte imaginaria y se va agrupando la parte real, ¿no? Entonces aquí sería B más D, I. Esa sería la primera operación. Entonces yo puedo sumar, ¿no? Sí, como les digo, la idea sería esto de las sumas de números complejos. Es muy similar a lo que es la suma de vectores. Sí, entonces es muy sencillito, ¿no? La otra es, yo puedo restar, ¿no? Básicamente es la misma idea. Yo puedo restar. Entonces, ¿qué podemos restar? Sí, podemos restar dos números, ¿no? Entonces voy a copiar esto de acá. Básicamente sería la misma idea, solo que aquí cambiamos de signo, ¿no? De ahí funciona de la misma manera. Sí, sería lo mismo, exactamente lo mismo. Sí, solo que hay que ver dónde se cambiaría el signo. En este caso, el signo menos, como es una multiplicación, afecta a ambos, ¿no? Sí, y bueno, y si hacemos bueno, aquí es la parte de, ¿no? Sí, básicamente es lo mismo. Sí, lo único que cambiaría es que aquí va a ser menos C y aquí va a ser menos D. Sí, esa sería la parte de la resta. También podemos hacer lo que son multiplicaciones. Sí, esto sería como multiplicar cuando ustedes, por ejemplo, cuando se hace multiplicación de dos binomios, por ejemplo. Sí, básicamente es la misma idea, ¿no? Entonces, podemos hacer multiplicación. Sí, podemos hacer multiplicaciones. Vamos a hacer la misma, ¿no? Entonces vamos a multiplicar. Sí, normalmente los números complejos suelen estar dentro de paréntesis, ¿no? Vamos a multiplicar y se va a multiplicar elemento a elemento. No se olviden que lo que hace es que la letra I significa raíz de menos 1. Eso tendrán presente. O si no, I cuadrado es igual a menos 1, ¿no? Entonces aquí multiplicamos sería A por C, ¿sí? Más, aquí bueno, vamos de elemento a elementos, ¿no? A por C puede ser A por D, I, como quiera, ¿no? La parte del I puede ir adelante, puede ir atrás, no hay ningún problema. Más
ahí podemos multiplicar BCI, y sería más, el último sería BD, y al cuadrado, ¿no? Entonces aquí le voy a poner para que se note, y al cuadrado. ¿Sí? Quedaría de esta manera. Entonces me quedaría el primer elemento con el primer elemento, A por C, el primer elemento por el segundo sería ADI, el segundo elemento por el primero sería CBI, y el último sería BDI cuadrado, ¿sí? Entonces nosotros lo que podemos hacer es lo siguiente, este de aquí que es I cuadrado, sí, lo que se le puede hacer es que, como es, por definición le pusimos acá, ¿no? Es la raíz de menos 1, entonces esto se vuelve, la raíz de menos 1 para la raíz de menos 1 se volvería menos 1, ¿no? O sea, aquí se puede cambiar, es decir, nosotros le vemos de otra forma, podemos cambiarle de esta manera. O sea, este de aquí sería menos 1. Entonces, en vez de ponerle menos 1, le podemos poner de esta manera. Entonces me quedaría así, ¿no? A ver, aquí, AC, ADI más CBI y menos BD. Sí, está claro por ese cambio que hice al multiplicar. No se olviden que I cuadrado por definición dijimos que era menos 1, ¿no? Entonces ahí me quedaría básicamente la siguiente forma: AC menos BD, eso más, igual hacemos en paréntesis, AD más CB, o BC da lo mismo, ¿no? Por I, ¿sí? Entonces sería la parte de la multiplicación. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No sé si está claro. ¿Alguien tiene alguna duda? Esas serían bueno, las operaciones más simples, ¿no? Para la siguiente operación, que sería la división, en cambio, hay que hacer algo adicional. Sí, esto de aquí, lo que es suma, resta, multiplicación, realmente no es tan complicado, porque ustedes de alguna forma ya lo han hecho. Pero para hacer la división, entonces el siguiente elemento sería hacer división, ¿no? La siguiente operación. La siguiente operación es división. Ya, sino que para esto de aquí sí necesito tener otras definiciones. Voy a poner, ya. Para la definición, yo necesito definir algo que se llama el conjugado de un número complejo. De un número complejo, ¿no? Sí, esto de aquí es muy importante, puesto que ustedes lo van a manejar mucho cuando estén estudiando la parte de fasoras. Si no es que ya lo están estudiando en la parte de fundamentos de circuitos, más que todo cuando lleguen a la parte de alterna, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean una notación en los libros, por lo general lo van a ver de esta manera, ¿no? Lo van a ver Z y lo van a ver que tiene un asterisco. Así. Cuando vean esa nomenclatura en los libros, eso hace referencia a que es la conjugada de un número complejo. O a su vez, también he visto que en algunos libros lo ponen de esta forma, pero déjenme ver si tengo esa, para poner esa estructura. Ya, no sé qué. Pues vamos a ponerle algo así. Entonces, esto, algo así se ve. Sí, entonces pueden tener las dos opciones, ¿no? Desde el punto de vista de nomenclatura, ustedes cuando vayan a ver o vean en los libros, normalmente los números conjugados o el conjugado de un número complejo puede ser z asterisco o puede ser z con la barrita arriba. Sí, eso por nomenclatura, eso normalmente se ve en los libros, ¿no? Entonces, ¿cuál es la definición? La definición de un número es la siguiente, entonces lo voy a poner aquí. Entonces sería z, ya sabemos que el número complejo tiene esta forma, ¿no? Sí, un número conjugado básicamente lo que hace es que ustedes deben cambiarle el signo en la parte imaginaria. Entonces el número, de esta forma, para que entonces van a ver así, ¿no? Entonces el número conjugado de z, en este caso el número conjugado de a más bi, sería a menos bi. Entonces lo único que cambian es esto, ¿no? Le cambian el signo. Obviamente si es positivo, le ponen negativo. Si es negativo, le ponen positivo. Entonces sería el conjugado del número complejo, ¿no? Igual al revés, así tienen, para que no se confundan, digamos que el otro número complejo es menos bi, z menos bi. Entonces su conjugado sería este número, pero aquí sería, ay, perdón, aquí
aquí está, ¿no? Sería A más BI, ¿sí? No sé si esté claro. Entonces sería la idea, ¿no? Entonces su conjugado, por aquí, ¿no? Y acá lo mismo, ¿no? Su conjugado. Sí, entonces esa sería la idea. Entonces, básicamente, cuando quieran ver el conjugado de un número, se le cambia de signo a la parte imaginaria. Y ahora, ¿por qué se da eso? Ya vamos a ver. Existen algunas propiedades que tiene estos números conjugados. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo si sumo el número complejo más su conjugado? Si suman el número complejo más su conjugado, les quedaría de la siguiente forma. Les quedaría A más BI más su conjugado sería A menos BI. Entonces, básicamente, si ustedes hacen eso de aquí, obviamente el BI con el BI se va y me quedaría 2A. Son propiedades, ¿no? ¿Qué pasaría ahora si restan? Imagínense que voy a restar, ¿no? Son propiedades que ya tienen los números conjugados. ¿Qué pasaría si ahora le resto? Básicamente es lo mismo. Sí, bueno, aquí me faltó poner el igual. En vez del signo, en signo más, sería el signo menos, ¿no? Si ustedes desarrollan eso, sí, le van viendo bueno, marcharía la parte del A, sí, y no se ven aquí, este menos con este A va a ser menos, y este menos con este menos se vuelve más, entonces la parte real se anula y básicamente me quedaría 2IB, ¿sí? Esa sería, si es que ustedes suman el número complejo, les va a quedar 2A. Si ustedes restan los números, el complejo menos su conjugado, les va a quedar 2IB. Pero lo interesante viene en este de aquí, que ustedes lo van a utilizar bastante. Esto de aquí es muy importante cuando vayamos a trabajar en la parte eléctrica. Normalmente cuando se trabaja con impedancias, con fasores, ¿no? ¿Qué pasa si yo multiplico el número complejo por su conjugado? Sí, entonces básicamente es la misma idea y lo voy a multiplicar acá. Pues aquí me quedaría, bueno, dice quita esto y me multiplico y me queda de esa forma, ¿no? Si ustedes multiplican esto, al final les va a quedar lo siguiente. Pueden hacerle como ejercicio en la casa, ¿no? Pero les va a quedar esto. A cuadrado más B cuadrado. Pues básicamente sería como sacarle, de alguna forma, elevar al cuadrado cada uno de los elementos, ¿no? Sí, siempre va a quedar a cuadrado más b cuadrado. Sí, el signo obviamente siempre va a ser positivo, porque el elemento sería a o menos a, el elemento sería b o menos b, es decir, elevado al cuadrado siempre les va a quedar positivo. Entonces, cuando multipliquen un número por su conjugado, siempre les va a quedar, de alguna forma, los valores reales elevados al cuadrado y sumados. ¿Sí? Y esta propiedad es muy importante para la división. Por eso es que la estamos viendo, ¿no? Voy a poner aquí subrayado. Entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hagamos la división, copiarle para acá. Vamos a ver la división. Vamos a ver lo siguiente. Para entender cómo se hace la división. Entonces en la parte de división, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a dividir dos números complejos, ¿no? Dos números imaginarios, ¿sí? Entonces me quedaría de la siguiente forma. Imagínense que yo tengo el número A más BI, que voy a dividirlo para C más DI. ¿Sí? Ahora, para hacer la división, obviamente no se puede hacer directamente. Lo que se hace aquí es se puede decir un artilugio matemático, ¿no? Que lo que hago es lo voy a multiplicar por su complejo conjugado. ¿Sí? Si ven aquí, este de aquí es el de abajo sería, voy a multiplicar por el de abajo, fíjense bien. Este de aquí, el de abajo, es C más DI, y su conjugado sería C menos DI. Obviamente, como no quiero que se altere la ecuación, el mismo que le divido, le multiplico. ¿Sí? El mismo que le divido, le multiplico, porque ustedes hacen C menos DI sobre C menos DI, esa división sería igual a 1, siempre y cuando C más DI no sea el número 0 más 0i. No se olviden, aquí Z debe ser diferente de 0, ¿no? ¿Sí? ¿Sí está claro hasta ahí? Entonces lo que hago básicamente es coger el complejo conjugado del denominador
lo multiplico tanto arriba como abajo, es decir, me pongo un numerito que tenga el complejo conjugado del número imaginario del denominador y lo multiplico arriba y abajo para no alterar se puede decir, ese número, ¿no? Esa división. Y básicamente, ¿por qué hago esto? Esto hago porque a mí lo que me molesta es el número imaginario de abajo. Sí, entonces para yo poder de alguna forma hacer que no aparezca ese número imaginario de abajo, utilizo esta propiedad. Mira. ¿Qué pasa si yo multiplico el número complejo por su conjugado? Básicamente aquí ya no aparece la parte imaginaria. Entonces ese sería el artilugio matemático que se hace. Esto va a ser muy útil para ustedes cuando estén trabajando, como les digo, con impedancias, porque normalmente la impedancia es la resistencia en un circuito eléctrico. Entonces normalmente la ley de Ohm van a tener que hacer divisiones para la impedancia o multiplicaciones por la impedancia, lo que sea, pero en un rato aparece una división para un número complejo, entonces esta sería la forma de hacer esa división, ¿no? Pues hacemos esto de acuerdo a lo que habíamos visto anteriormente, nosotros podemos hacerle de la siguiente forma, ¿no es cierto? Entonces si multiplicamos esto sería como c elevado al cuadrado, voy a hacerle paso por paso, ¿ya? Entonces c elevado al cuadrado, sí, ya podemos ponerle directamente, pero le voy a hacer más despacio, me quedaría d, paso a paso les va a quedar así, ¿no? D elevado al cuadrado y aparte les va a quedar i elevado al cuadrado. Sí, porque los otros elementos se van eliminando. Entonces, obviamente, luego cuando ese i cuadrado lo reemplace, me va a quedar menos 1 y con este menos se va a volver positivo. Sí, pero lo voy a hacer paso a paso. Aquí me quedaría AC, sí, más AD. Y si estoy multiplicando el primer elemento por el primer elemento por el segundo elemento, luego me quedaría más BCI menos, me quedaría BD i al cuadrado, ¿no? Voy a poner i al cuadrado. Sí, entonces ponemos aquí, entonces vamos siguiendo abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría esa igualdad? De la siguiente manera. Entonces seguimos desarrollando, entonces me quedaría AC más BD, sí, me quedaría AC más BD, luego unimos la parte de los imaginarios, entonces eso me quedaría, si vamos a unir la parte de los imaginarios, me quedaría BC más AD multiplicado por la parte imaginaria. Y abajo me quedaría C cuadrado. Bueno, lo voy a copiar de acá. Bueno, no se deja copiar, entonces vamos a poner de esta manera, ¿no? Me quedaría C cuadrado. Y ese I que está ahí, que se eleva al cuadrado, obviamente me va a volver como es raíz cuadrado, ¿no es cierto? De menos 1 me va a quedar menos 1, por ese menos se vuelve positivo. Y me queda D al cuadrado, ¿sí? Eso sería, así quedaría el número, ¿no? Ahora, si quieren separarlo por cada uno de los elementos, pueden hacer de la siguiente forma, van dividiendo, ¿no es cierto? Sería AC más BD, dividido para esta parte de aquí, que sería la parte real, luego le ponen más, si hacen lo mismo, si solo le voy a copiar para hacerle más rápido. Entonces aquí me Dije, una quedaría. consulta. Sí, dime. ¿No sería menos ADI Sí, tienes razón, aquí es, ¿en dónde? En el, en el a ver, segundo término de la multiplicación del numerador? a ver, es AC. Sí, tienes razón, aquí menos A de I, ¿no es cierto? Ahí. Sí, ahí me dices, ¿no es cierto? Sí, sería BC. Sí, entonces este me quedaría menos. Y este me quedaría. Ahí estaría, ¿no es cierto? No, no Me tiene, co- no, en el paréntesis sería el menos. En el BD sí está bien, Sí, aquí sería no. en el. Aquí, porque es la parte. Eso, ahí. Ahí estaría. Sí, déjame verle. Ahí estaría, ¿no? Sí. Sí, tienes razón. Sería AC más BD. C cuadrado más D cuadrado más el AC. Sí, a ver, aquí nos da C, aquí es BC, ¿no? Me quedaría BC. BC menos AD, a ver, sería menos AD, ¿no? Sí, ahí estaría. Y esto por ahí. ¿Me confirmas, porfa? Sí, creo que estoy ahí. Sí, Inge. Digamos, ¿no? Déjame verle.
AC más BD. Aquí solo estoy separando por elementos, ¿no? BC menos AD, C cuadrado, sí, ahí estaría bien. El primer elemento, AC, menos ADI, BCI, y bueno, y el otro se hace positivo, ¿no? Ahí estaríamos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Ya. Entonces, como ven, ese sería el proceso cuando se haga una división. Entonces, en la división normalmente se va a hacer este artilugio matemático, que sería la parte del denominador, se le toma el complejo conjugado de ese elemento, se lo divide y se lo multiplica para no afectar en sí la operación, porque estoy haciendo una multiplicación por uno. Obviamente este de aquí, este elemento de aquí, tiene que ser de tal manera que el C y el D no sean diferentes de cero, ambos a la vez, ¿no? Sí, si es que sería cero más cero ahí no se puede hacer la división, porque no había división para cero, ¿no es cierto? Eso sería en cuanto a la división. Ahora, también tenemos algunas propiedades, ¿no? Tenemos algunas propiedades, sí, algunas propiedades algebraicas que vamos a irles incluyendo, ¿no? Algebraicas. Sí, algebraicas. Claro, las propiedades, las operaciones matemáticas, ¿no? Son igual que los números reales, entonces no habría ningún inconveniente, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles nomás existen. Existen algunas propiedades, y es básicamente las mismas propiedades que los números reales, ¿no? Tenemos la conmutativa, la propiedad conmutativa, ¿sí? Que básicamente la idea es que yo voy a sumar, bueno, sí, básicamente se puede mover los elementos, ¿no? Ya le vamos a ver esa parte. Sí, entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo un número Z, bueno, aquí voy a ir directamente a los números Z, ¿no? Sí, ya no lo voy a escribir como elemento. Entonces, imaginemos que tenemos un Z1, sí, más un Z2. Eso es conmutativo tanto en la suma como en la multiplicación, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Puede ser de esta forma. Z2, ¿no? Entonces, por eso decimos que cumple la propiedad conmutativa. Ustedes lo pueden probar eso, ¿no? También tenemos la propiedad asociativa. Asociativa. Entonces vamos a ver en esto, ¿no? Entonces en esta propiedad, imaginémonos que tenemos, yo puedo asociar los números de diferente forma, ¿no? Funciona igual que los números reales, sí, pero siempre hay que leerlos. Entonces, vemos la estructura, imaginemos que voy a poner dos números, ¿no? Imagínense Z1 más Z2, los voy a asociar y luego los voy a sumar a un Z3. Sí, igual que los mismos números reales, ¿no? ¿Y eso es igual a qué? Puedo hacer la asociación de otra forma. Por ejemplo, podría asociar de esta manera. Voy a escribir acá. Sería más, imagínense la Z1 y ahora voy a asociar Z2 con Z3. Sí, similar a los números reales. Por eso es muy sencillo esta parte, ¿no? Eso sería en cuanto a la parte asociativa. Sí, también, bueno, cumple la parte distributiva, ¿no? Igual cumple desde el punto de vista matemático, es decir, yo podría también hacer multiplicativo, Z1 por Z2 por Z3, o a su vez Z1 por Z2, luego multiplicar por Z3, cumple eso, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, eso lo vamos a ver ahorita, que es lo que es la distributiva. Entonces, es la misma idea, solo que ahora en vez le podemos hacer de esta forma, va a ser así, entonces sería Z1, le voy a asociar y luego le voy a multiplicar por Z2, bueno, más Z3, ¿no? Luego puede ser esta parte, la parte distributiva, que sería de la siguiente forma. Entonces sería igual, entonces aquí podemos hacer Z1 por Z2, más Z1 por Z3. Eso se refiere con distributiva, ¿no? Listo. Sí, entonces cumpliría esas tres propiedades, que suele ser muy, muy común, ¿no? Sí, eso en los números reales y lo mismo va a ser en los números complejos, entonces cumplen las mismas propiedades. Ahora, también tenemos, por ejemplo, otras propiedades que son la identidad aditiva. Es decir, que si yo tengo un número complejo y le sumo otro número, este número o esta identidad aditiva no le modifica
al número complejo, ¿no? Que básicamente ya saben que es el número 0. Entonces también existe el número 0. Así que obviamente no tendría mucho sentido si hacemos una división, por ejemplo. Entonces esa es una identidad aditiva. También tenemos una identidad, lo que es multiplicativa, que en los números reales sería el número 1. Y aquí en cambio tendríamos z es igual a 1 más 0i. ¿Sí? Entonces sería identidad multiplicativa. Sí, esa sería la identidad multiplicativa. También, bueno, tenemos el inverso aditivo. Básicamente es como, por ejemplo, yo tengo un número 2, para hacerle nulo, le multiplico por menos 2. Esa sería, es decir, básicamente sería algo así, ¿no? Que debe haber un número z, que si busco el número negativo de ese z, me va a dar igual a 0. Entonces, básicamente, si le vemos como número, sería algo así. BI, y básicamente sería hacer menos z es igual a menos a menos BI. ¿Sí? El inverso aditivo. El que es más complicado, en cambio, es el inverso multiplicativo. Inverso multiplicativo. ¿Sí? Hasta aquí no hay problema, ¿no? Entonces, la identidad aditiva básicamente es un número sumado a esta identidad aditiva me da el mismo número, entonces sería el número 0, ¿no? La identidad multiplicativa es el número multiplicado por identidad multiplicativa me da el mismo número, entonces en este caso sería el 1 más 0i, o el número 1 en los números reales, ¿no? El inverso aditivo, en cambio, pues es el negativo, de alguna forma, entonces sería el número restado su inverso aditivo, que básicamente es cambiar el signo tanto a la parte real como a la parte imaginaria. Lo que sí es más complicado de ver es el inverso multiplicativo, ¿sí? Entonces la idea sería lo siguiente: si yo voy a encontrar un inverso multiplicativo, de alguna forma algo que debe cumplir esto es que el número, ese número inverso, debe ser no nulo. En pocas palabras sería lo siguiente, ¿no? Sería de esta manera. Sí, entonces tenemos que buscar un número tal que sea diferente de 0. Déjenme estar por aquí, listo. Sea diferente de 0, porque obviamente no hay división para 0, ¿no es cierto? De tal manera que z por este inverso multiplicativo, le voy a poner de esta forma, sea igual a 1. Esa sería la idea, ¿no? Entonces yo quiero encontrar un número, o yo quiero encontrar el inverso multiplicativo, de tal manera que el número z primero sea el no nulo, ¿sí? Y de paso, cuando yo multiplique el z por su inverso multiplicativo, me dé igual a 1, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la idea? Imaginémonos que yo tengo de esta forma, ¿no? Yo tengo, para demostrar esto voy a poner que z, voy a poner el número, ¿no? Por ejemplo, x más y, que es un número complejo, entonces la idea es encontrar su inverso multiplicativo. Entonces, sabemos que el z a la menos 1 va a ser un número, sí, bueno, aquí menos 1, ¿no? Digamos, es un número u más bi. No sé cuánto vale u, no sé cuánto vale b. Entonces eso es lo que voy a demostrar, a ver cuánto me sale, ¿no? Pero lo que sí sé es de esta propiedad. Es decir, este es mi número, ¿no? Es mi número complejo. Lo que yo voy a encontrar es un número, el inverso aditivo. Obviamente yo no sé cuánto vale u, yo no sé cuánto vale b. Eso es lo que voy a encontrar en función de x y en función de y. Lo que sí sé es lo siguiente. Lo que sí sé es que si yo multiplico el número complejo, ¿sí?, lo multiplico por el inverso, por su inverso aditivo, que todavía no conozco los valores, eso de alguna forma me debe dar lo siguiente. Eso me debe dar el 1, ¿no es cierto? El número 1. ¿Y cuál es el número 1 en los complejos? Básicamente 1 más 0i. Sí, esa básicamente sería la idea. Ahora, nosotros podemos hacer de alguna forma, ¿no es cierto? Pues, por ejemplo, nosotros podríamos hacer lo siguiente. Yo podría empezar a multiplicar, por ejemplo, este elemento por este elemento de acá. Entonces, por ejemplo, sería lo siguiente. Sería x, hagámosle como ecuación, sería x, x1
¿no es cierto? Más, vamos a multiplicar elemento por elemento, sería xb y, estoy aplicando las propiedades nomás, ¿no? Sería y al final sería más yb el i cuadrado, ¿no? ¿Sí? I cuadrado. Y eso básicamente es igual a 1 más 0i. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, yo podría separar la parte imaginaria de la parte real, ¿no? Entonces, si ustedes ven esto, me va a quedar de la siguiente forma. XU, entonces voy a poner aquí, XU menos, no se olviden que el último elemento de aquí se hace negativo, ¿no? Si estamos claros ahí, se hace negativo, puesto que el i cuadrado es menos 1. Entonces me quedaría XU menos YB. Como esa es la parte real, me va a quedar igual a 1. Sí, no se olviden, aquí sería X por el de acá, esto igual a la parte real. Y en cambio el otro elemento sería XB, a ver, sería XB o YB, bueno, como quieran, voy a ponerle YB, a ver, sería YB, perdón, YU, YU elemento de aquí, más XB. Es para verle como sistema de ecuaciones nomás, ¿no? Más XB. Y eso va a ser igual a 0. Sí, entonces me quedaría un sistema de ecuaciones de aquí, ¿no? Sistema de ecuaciones. Quedaría este sistema de ecuaciones. Sí, entonces mi idea es encontrar los valores de U y de B en este sistema de ecuaciones. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? Vamos a hacerle acá. Vamos a resolver este sistema de ecuaciones. Entonces, está bien, ¿no es cierto? Sería XU menos YB es igual a 1 y YU más XB es igual a 0. Déjenme ver si está bien, si lo multiplique bien. Sí, ya. Ese sería el sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría, ¿cómo podría, a ver, qué podría eliminar aquí? Digamos que este elemento le vuelvo a multiplicar por X, ¿sí? Entonces voy a multiplicarle todo esto por X, ¿no? Voy a poner aquí, voy a multiplicar por X y voy a ver cómo me quedo. Y el de abajo voy a multiplicarle por Y. Sí, porque básicamente quiero eliminar el segundo elemento. Entonces, imagínense que voy a multiplicarle por X, aquí me quedaría X cuadrado, acá me quedaría X, acá igual en vez del 1 me quedaría X. Acá voy a multiplicarle por Y, se vuelve Y cuadrado, acá me queda XY, y se hace igual a 0, ¿no? Como ustedes ya pueden ver aquí, estos dos elementos de ahí se pueden anular, ¿no? Si yo le sumo, se anula. Sí, entonces me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría, bueno, eliminado sería, bueno, voy a poner acá, X cuadrado más, le sumo, ¿no? Y eso es igual a X. De ahí pueden despejar U. Entonces, ¿cuánto vale U? U me quedaría, U es igual a X, allá bueno, sería X sobre X cuadrado más Y cuadrado, ¿sí? ¿Sí está claro hasta ahí? ¿Hay alguna duda? ¿Está claro? Sí, ese sería el primer elemento. Ya tengo el primer elemento, porque no se olvide mi número que no conozco, que es del inverso multiplicativo, tiene la componente U. U en función de X y Y sería X sobre X cuadrado más Y cuadrado. Sería la parte real, ¿no es cierto? Ahora la parte imaginaria, ¿cómo le calcularíamos? Ahora básicamente lo que tendría que hacer es tratar de eliminar alguno de esos dos elementos, ¿no es cierto? Sí, entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? La idea ahora es eliminar ¿qué? Eliminar este elemento de aquí, eliminarlo hasta 1 para poder despejar B. Entonces, ¿por qué le puedo multiplicar? Entonces, debería multiplicarle por algo aquí.
y por algo acá, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, le puedo multiplicar por y, o le puedo multiplicar por menos y, ¿no? Para que me quede negativo, y aquí le puedo multiplicar por x. Sí, ¿no? A ver, sí. De esa forma sería. A ver, veámosle. Porque ahí se me quedaría negativo, este es positivo, se hace negativo. Sí, entonces me quedaría... Sí, para que aquí me quede x, y, u, y abajo me quede... Bueno, menos x, y, u. A ver, probémosle ahí. Entonces, al multiplicar, ¿cómo me quedaría aquí? Aquí quedaría menos y, x, u. Aquí me quedaría más. Se volvería y cuadrado. Y cuadrado. Aquí sería menos y, ¿no? Abajo, en cambio, me quedaría x. No, bueno, un poco más. Cuadrado. Cuadrado. Igual a 0, ¿no? Entonces ahí sí podríamos eliminar el primer elemento, ¿no? Sí, entonces podemos eliminarle el primer elemento, que sería este de acá. Perdón, sí, podríamos, si es que sumamos, eliminamos esos de ahí, ¿no? Sí, me van siguiendo, ¿no? De pronto sí me jalen algo. Te van revisando ahí, ¿no? Ahora, si hago eso, me quedaría cuadrado, y cuadrado más b más cuadrado más b es igual a menos y, ¿sí? De tal manera que si de aquí despejo b, sería de esta forma, ¿no? B sería igual a, quedaría B igual, que me quedo con la misma letra. Entonces me quedaría B igual, ¿sí? Sería menos y, dividido para x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Sí, bueno, esto le podemos quitar. Sí, déjeme ver ya. Ahí sería, ¿no es cierto? Sí, me dan verificando, sería x y sería y. X y Y, déjenme verla si está bien. Sería X y X cuadrado, si está bien, ¿no? Menos Y para que se haga menos. Sí, el X es X más X cuadrado más Y cuadrado. Sí, sí está bien, ¿no? Ya, entonces mi número inverso multiplicativo me quedaría de la siguiente forma. Sería igual a la parte real, que es 1, más, bueno, sería menos, ¿no? Quitándole esa parte de ahí, quitándole el negativo del y, quitamos el negativo y me quedaría y acá, ¿no? El y, me quedaría de esta forma, entonces así me quedaría el número, el inverso aditivo, no, poner otro colorcito. Sí, sería el inverso aditivo, entonces para calcular el inverso aditivo se calcula de esta manera, ¿no? No se olviden que la única condición es que el z sea no nulo, o sea, z sea diferente de 0, ¿no? Pues con eso ya calcularíamos la parte del z. Sí, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? No sé si tienen alguna pregunta. Sí está claro, ¿no es cierto? Entonces con eso ya tenemos el inverso multiplicativo. Sí, el inverso multiplicativo. Ahora, también tenemos otra propiedad, bueno, más que otra propiedad, es algo más que podemos calcular, es el valor absoluto. El valor absoluto de un número complejo, que básicamente vendría a ser el módulo, ¿no? También les llaman valor absoluto, bueno, digamos valor absoluto o módulo. ¿Sí? Entonces, si ustedes se ponen a ver, es como cuando ustedes estudiaban los vectores. Entonces, básicamente es lo mismo, ¿sí? Sino que desde un punto de vista es en otro plano, ¿no? El otro era para ver lo que es en X y Y, aquí en cambio vamos a ver en la parte o en plano imaginario. Entonces, aquí es igual el valor absoluto
básicamente es como calcular el módulo de un vector. Entonces sería, por ejemplo, tenemos mi número complejo, que siempre trabajamos A más BI. Si yo quiero sacar el módulo, cuando vayan a sacar el módulo, normalmente se trabaja con la siguiente estructura. Así, ¿no? El módulo siempre está dentro de las barritas, o sea, así lo van a encontrar, así se define matemáticamente. Sí, entonces esto es igual a la raíz, sí, básicamente es el módulo, ¿no? La raíz del primer elemento al cuadrado más el segundo elemento al cuadrado. Sí, esa sería la parte del módulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para ver un ejemplo sería la siguiente idea. Imaginemos que vamos a sacarnos el siguiente vector, ¿no? Digamos que el vector sea, yo que sé, menos 4 más 2i. Entonces aquí sería, el primer elemento sería menos 4. Entonces, para que tengan en cuenta que esto es muy importante, que a veces suelen confundirse en los signos. Piensan que el signo va afuera, pero realmente tiene que ir dentro del elevado al cuadrado. El más es independiente, el más no viene con el signo del elemento, ¿no? Entonces, para que tengan bastante cuidado ahí. Entonces aquí sería, bueno, en este caso es 2. Sí, entonces sería la raíz de, sería 16 más 4 raíz de 20, ¿no? Entonces sería igual a la raíz de 20. Sí, esa sería la idea en cuanto a la parte la parte del valor absoluto, ¿no? Sí, más todo esto les puse aquí como ejemplo porque normalmente a veces suelen, imaginemos que sea menos, ¿no? A ver, siempre suelen poner aquí el menos y realmente no viene de ahí el menos, ¿no? El menos debería estar aquí dentro, ahí. Sí, porque básicamente están calculando el módulo, entonces ahí no tendría mayor sentido. Esto tiene algunas propiedades que las pueden tener en cuenta, ¿no? Una propiedad es que, por ejemplo, el módulo, voy a poner acá la estructura, ¿dónde está? En la parte del módulo, digamos que tienen el módulo de dos números complejos, ¿no? Imagínense que es del Z1 y multiplicante, del módulo de la multiplicación de dos números complejos. Eso es igual a la multiplicación de cada uno de sus módulos, ¿no? Sí, entonces ya le vamos sacando el módulo de un elemento, uno, y es por el módulo del otro elemento, ¿no? Esa es una de las propiedades. Otra propiedad también se da en la división, así es que la multiplicación obviamente también se puede hacer para la división. Pues imagínense que tienen dos elementos, los números complejos, los voy a poner a división, básicamente se cumple, ¿no? Con la única, siempre hay que tener bastante cuidado en las divisiones que no sean para cero, ¿no? Entonces esto también puede ser, bueno, o es que yo puedo sacar los módulos de cada uno. Sí, voy a sacar los módulos, por ejemplo, de Z1, es otra propiedad que se cumple, ¿no? Y sobre el módulo de Z2. Lo único que hay que tener bastante cuidado es que Z2 lo voy a poner acá, copiar. Lo que hay que tener bastante cuidado es que Z2 sea diferente de 0. Eso bastante cuidado siempre, ¿no? Y bueno, y existen otras propiedades, por ejemplo, para mencionar una más, digamos que yo voy a sumar dos números y voy a sacarle el módulo. Normalmente eso es menor o igual, déjenme tengo un menor o igual, sí, a cada uno de los módulos de los elementos, ¿no? Sí, voy a poner así, Z1, es básicamente por distancia de esto, ¿no? Entonces quedaría de esa forma. Sí, es más o menos como sacar la parte del hipotenusa. Obviamente la suma de los lados debe ser más grande que el hipotenusa. Son algunas propiedades que ya vienen inmersas en esta parte de los números complejos, ¿no? Sí, también, de pronto para mencionarle, nosotros hemos visto que el número z, el número complejo, normalmente se le puede escribir de esta forma desde el punto de vista de nomenclatura. Pero en muchos libros también van a encontrar
que al Z lo pueden normalmente encontrar como que fuera un par ordenado. Sí, es otra forma de escritura o nomenclatura, se podría decir. Pero básicamente funciona de la misma manera, ¿no? Sí, entonces lo que sí deben tener bastante cuidado es que esto es son las notaciones, ¿no? Más todo por los libros, ¿no? Es decir, en los libros la notación lo pueden encontrar de las dos formas, pero es lo mismo, ¿no? Algunos lo ven como un par ordenado, otros lo ven en cambio, aquí es más, pues, sí, unos lo ven como par ordenado, otros en cambio lo ven como la sumatoria de dos números, una parte real y una parte imaginaria. Esto a veces da cuenta como que fuera un vector, porque luego vamos a estudiar lo que es el plano imaginario, ¿no? Sí, vamos a estudiar el plano imaginario. Y otra opción es esta, los van a encontrar también en los libros que de esto, ¿no? Pero yo a veces recomiendo trabajar desde este punto de vista, porque cuando hagan aplicaciones de la parte eléctrica, lo que son, todo lo que tenga que ver con la parte de impedancias, la parte de fasores, se trabajan de esta forma. Normalmente no se trabaja de esta manera. Pero, como les digo, en los libros van a encontrar de las dos formas, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendo? Que si encuentran de esta manera, pásenle a esta otra nomenclatura para que puedan realizar las operaciones, porque de una forma es la manera más normal como nosotros trabajamos con números complejos. Sí, de pronto, pero en los libros van a encontrar de ambas formas, ¿no? Sí, no sé si es que hay alguna pregunta, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, no, bueno. Entonces esta parte, hasta hoy sería la parte de la clase, ¿no? Igual les voy a generar como PDF y les voy a subir a las clases, ¿no? Espero la próxima semana ya tener el lapicito con la punta más delgada para poder avanzar un poco más rápido en la clase, ¿no? Pues si no hay ninguna pregunta, no se olviden de agregarse al WhatsApp que creó el compañero, ¿sí? Para de pronto es que hay alguna duda, alguna aclaración, alguna cosa, ¿no? Sí, bueno, si es que no hay preguntas, nos veríamos la próxima clase, que sería el día lunes, ¿no? Que tengan un buen resto de semana. Que les vaya bien. Gracias, profe. Igualmente, Gracias, muchas Francisco. gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, que estén bien. Sí, profe, hasta luego. Hasta luego.